grabando, ¿verdad? Para que sepan que se está grabando. Y permítame compartir pantalla. Ok, ahí ya están viendo la presentación, me imagino. Ok, vean muchachos, bueno, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Genial. Ok, genial. Vean, entonces, algunas indicaciones. Esta clase es, bueno, bienvenidos a esta tutoría del capítulo 22 y 23 de hongos e invertebrados, básicamente artrópodos. Entonces, vean, esta tutoría es de ustedes. Pueden hacer las preguntas que quieran, los comentarios y todo, no hay ningún problema, con muchísimo gusto. Es de ustedes esta tutoría, aprovechenla. Y eso sí, cuando hagan una participación, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Cuando hagan una participación, asegúrense de abrir micrófono, hacen la pregunta y cierran micrófono, ¿verdad? Porque a veces, bueno, se oyen de todo, ¿verdad? Entonces nada más, o interviene, interrumpe la clase. Entonces les agradecería muchísimo eso. Vamos a comenzar, ya estamos grabando. Ya saben, cualquier pregunta en cualquier momento la pueden hacer. Importante en esta presentación, yo siempre trato de hacerlas un poco ilustrativas o, ¿verdad? Un poquito más ilustrativas que lo que viene en el libro. Entonces utilizo imágenes de otros lados. Entonces, básense ustedes para el examen en lo que viene en el libro, ¿verdad? Porque a veces yo meto un poquito más de información y así, pero es solo como para hacerlo un poquito más entretenida y dinámica, digamos, si se puede decir eso. Entonces sepan que porfa se basen en el libro, ¿ok? Ok, entonces ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer en cualquier momento. Bueno, empecemos con el capítulo 23, diversidad de hongos. Ok, vamos a ver. Entonces, ustedes, alguno de ustedes, con solo uno que me conteste, eh, ustedes saben cómo se reproducen los hongos. Alguno que me conteste. Por esporas. Por esporas, muchísimas gracias. Ahora, eh, ¿qué me habló? Cuando me hablen, dígame el nombre, digamos, Jennifer, por esporas o algo así, ¿verdad? No sé, como para hablarle directamente, porque... ¿Cuál es su nombre, compañera? Ángela. Ángela, y ya que está ahí Ángela, ¿usted sabe qué es una espora? No importa si no saben, eso y si sabe mejor. ¿Qué es una espora? Es como un polvito que los hongos liberan para poder reproducirse. Es como un porito. Polvito. Polvito, ok. ¿Y qué diferencia hay entre una espora y un gameto? Si no sabe, no importa, o si sabe, mejor, ¿verdad? No, no sabría decirle. Ok, ok. Está bien, ahorita lo vamos a ver y le va a quedar claro. Ok, una espora es haploide y puede generar individuos a partir de esa espora, ¿verdad? En cambio, un gameto ocupa la fusión de otro gameto para formar un individuo diploide y que se forme, ¿verdad? Como nosotros, por ejemplo. Ok, muchísimas gracias, Ángela. Bueno, entonces empecemos. Normalmente cuando ustedes oyen de los hongos, ¿verdad? Uno piensa en un hongo y lo primero que piensa son estos que uno ve en la feria, ¿verdad? Agaricus bisporus se llama. Pero normalmente uno nunca piensa, o sea, uno solo piensa en las setas, eso se llama seta. Las setas son cuerpos reproductivos, ¿verdad? Cuerpos reproductivos del hongo, pero son momentáneos, no están ahí siempre, ¿verdad? Sino que en algunos momentos surgen. Lo que sí está siempre es este micelio, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es un micelio. Me imagino que ustedes en algún momento han sacado una maceta o simplemente vayan a un bosque primario, un bosque de parque nacional y donde vean mucha hojarasca, hagan un hueco como de este tamaño, ¿verdad? Y van a ver que ya van a empezar a ver esta tela blanca o como si fuera telaraña, ¿verdad? Se ve. Hagan la prueba un día y van a ver que esos son los hongos, ¿verdad? Eso es un hongo también. Es el micelio. Ahora vamos a ver qué es el micelio. Pero antes,
tengo que aclararles a ver que los hongos están formados por hifas. ¿Ok? Cada una de estas partes blancas que ustedes ven ahí son como pequeños pelitos o filamentos en forma de hilo, ¿verdad? Las hifas son filamentos en forma de hilo de una célula de grosor. Vean que aquí tenemos dos tipos en estos de acá, ¿verdad? Tenemos, voy a un segundito, poner lápiz. Tenemos unos que son septados. Esto importa más cuando ya la gente que estudia hongos y los clasifica y todo eso, ya se enfocan más en eso, pero es simplemente para que ustedes sepan que existen dos tipos de hifas. Hay un tipo de hifa que es la hifa septada, ¿verdad? Que tiene estos pequeños septos. O sea, las células están eh, separadas, aunque en esos septos hay espacios para que el citoplasma, ¿verdad? Se comunique, el citoplasma de una célula que está a la par de la otra, se comuniquen entre ellas, ¿verdad? Hay un septo, o sea, una pared que los divide, pero hay un pequeño huequito que permite que haya comunicación entre esos citoplasmas de las de las dos células fúngicas o de la hifa, ¿verdad? Por decirlo así. Ahora bien, hay otro tipo que no tiene septos, ¿verdad? Que se llama cenocítico. Seno significa hueco, ¿verdad? Y citos significa célula. Entonces son como células huecas, ¿verdad? Y hace referencia a que no tienen un septo como tal. Entonces, eso sería, ¿verdad? Hifas cenocíticas. ¿Qué más? Ah, bueno, y micelio es el conjunto de hifas, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Normalmente, perdón, ese micelio lo ven ustedes también no solo debajo de la hojarasca, sino también, por ejemplo, en la madera podrida, ¿verdad? A veces se logra ver un poco cuando uno rompe un pedazo de madera podrida. Ok, entonces sigamos con las características de los hongos. Y los hongos tienen pared de quitina. La quitina es un polisacárido muy complejo, ¿verdad? Que también tiene también forma parte de el exoesqueleto de los artrópodos que vamos a ver, ahora más tarde, en el siguiente capítulo, ¿verdad? También almacenan glucógeno, ¿verdad? En lugar de, ustedes han visto que las plantas almacenan almidón, los hongos almacenan glucógeno, no almacenan almidón. Aquí entonces tenemos hifas, ¿verdad? Vean aquí, vean qué profundo entran en la madera que les decía. Y también tenemos aquí el cuerpo fructífero o la seta, ¿verdad? No todos los hongos producen setas, solo los miembros pertenecientes a algunos órdenes, pero son los más comunes, o sea, entonces por eso los estamos viendo. Ya estos que no producen cuerpos fructíferos, o más bien setas, son un poco más difíciles de ver o sí, de ver. Ok, con respecto a la nutrición, los hongos, a diferencia de los animales, por ejemplo, los animales ingieren el alimento, los hongos no lo hacen, no ingieren alimento. O sea, no lo ingieren al interior de sus células, ¿verdad? Lo que hacen es que secretan enzimas digestivas que lo que hacen es agarrar moléculas complejas, las rompen, ¿verdad? Esas enzimas digestivas las rompen y lo que hacen es formar moléculas más simples que luego incorporan al interior de la célula, ¿verdad? Ahora bien, hay varios tipos de nutrición. Una serían los hongos saprófitos. Saprófitos significa que se alimenta de organismos muertos, pero algunos de ustedes, bueno, vamos a ver, alguno de ustedes que me haga un favor y me busque sapros etimología para ver qué significa. Fitos significa planta, ¿verdad? Pero alguno que busque ahí en el celular sapro, ¿qué significa sapro? Pero etimología, ¿verdad? Etimología de sapro. Y me dicen. Entonces, los saprófitos se alimentan de organismos muertos, como por ejemplo de la celulosa
de las plantas en descomposición, bueno, que compone también las hojas que se están pudriendo, ¿verdad? También tenemos hongos parásitos, como este de acá, ¿verdad? Que son organismos, bueno, se alimentan de organismos vivos y causan enfermedades, ¿verdad? Entonces ahí el hongo se está alimentando de la epidermis o de parte de los tejidos de esa persona ahí que lo tiene. También tenemos hongos que hacen simbiosis. Acuérdense que simbiosis, sim es unión y bio es vida. Entonces, cuando dos organismos viven muy estrechamente, se dice que son simbióticos, pero no necesariamente la simbiosis es positiva. Acuérdense que en simbiosis existe el parasitismo, ¿verdad? Digamos, en pulgas no hay perros, entonces la pulga depende del perro. Entonces ahí hay o una tenia, una lombriz intestinal o una solitaria, no puede vivir sin nosotros, ¿verdad? O sin un cerdo, sin una vaca. Entonces hay una simbiosis ahí, que sería específicamente parasitismo. Hay otra en la que ambos individuos se benefician, que es mutualismo, ¿verdad? Que es este caso, que vamos a ver, estos casos que vamos a ver ahora, como por ejemplo la acacia, en donde hay hormigas que la protegen. La acacia es un arbolito que crece, digamos, en Santa Rosa, y las hormigas lo cuidan, y si viene un pájaro o un animal que se lo quiere comer esa planta, entonces las hormigas la defienden, la planta le da alimento a la hormiga, entonces eso sería mutualismo. Y entonces, en este caso, en el de las micorrizas y los líquenes, es mutualista la relación. Y después tenemos los hongos depredadores, como por ejemplo este hongo que está aquí, ¿verdad? Que se llama el estrangulador de nemátodos, Arthrobotrys. Arthro significa que se mueve, ¿verdad? Como una articulación, ¿verdad? Como móvil, articulación. Y botris significa hueco, o pit en inglés. Entonces, quiere decir que es un hueco móvil, y es porque vean que las hifas aquí están formando como un círculo. Entonces, cuando viene un nemátodo, lo que hace el hongo es que se hincha y lo atrapa, ¿verdad? Entonces, ese hongo es depredador. Claro, son ejemplos muy raros, ¿verdad? No es que, o al menos que se sepa, digamos, son ejemplos poco comunes, al menos hasta lo que se sabe. Ok, vamos a ver entonces ahora la reproducción en los hongos, ¿verdad? Me decía Angélica que las esporas sirven para la reproducción en los hongos, pero también los hongos se pueden reproducir de manera sexual a través de la fusión de hifas. Entonces, cuando, ¿verdad? Asexualmente por esporas y sexualmente por fusión de hifas. Entonces, cuando las condiciones son estables, digamos, ambientales son estables, el hongo se reproduce de manera asexual. Pero cuando las condiciones son cambiantes, ¿verdad? O hay un estrés ambiental, el hongo se reproduce de manera sexual. Entonces, vamos aquí en esta parte donde dice micelio. Imagínense el micelio, ¿verdad? El conjunto de hifas que ya vimos. Ese micelio es haploide. ¿Quién me dice qué significa haploide? Mientras yo busco sapros, a ver, porque nadie me ayudó. ¿Qué es haploide? Profe, yo busqué sapros. Sapros. Ah, bueno, ¿y qué significa? Sapros. Podrido. Podrido, ¿ven? Entonces, saprofito quiere decir plantas podridas. Sapro es podrido y fitos es planta, ¿verdad? O vegetales, o como lo quieran ver. Muchísimas gracias. Muy amable. Entonces, ahí estaba la definición, ¿verdad? Alguien que me diga qué es haploide, ¿verdad? Vean que esta N me está diciendo que ese micelio o el micelio de los hongos es haploide. Es un único conjunto de cromosomas. Alison, me llama cualquier cosa. Alison, muchas gracias. ¿Me lo podría repetir? Un único conjunto de cromosomas. Un único conjunto de cromosomas. Muchas gracias, Alison, de verdad. Ok, entonces, entonces los hongos son haploides, por eso se representan con esa N.
Ok, entonces imaginemos un hongo haploide, un micelio haploide. Imagínense que las condiciones son estables, entonces ese hongo es haploide, ¿verdad? Tiene la mitad del conjunto de cromosomas y lo que hace es que por mitosis, ¿verdad? Genera esporas, ¿verdad? Entonces simplemente por mitosis, ¿verdad? División celular del tipo mitosis, entonces genera esporas también haploides. Entonces cuando esa espora cae en el suelo, vuelve a germinar y forma otro micelio. Y forma otro hongo, ¿verdad? Otro micelio, un hongo. ¿Ok? Ahora vean, por ejemplo, cuando las condiciones empiezan a cambiar, ¿verdad? Y no sé, hay mucha sequedad, mucha agua, condiciones ambientales de estrés. Entonces, viene, ahorita lo vamos a ver más en detalle, pero más o menos, por eso vienen aquí dos flechas, ¿verdad? Porque lo que dice es que, o lo que quiere significar esas dos flechas, es que hay dos hifas que se están uniendo, ¿verdad? Se fusionan. Entonces, se fusionan las hifas, después se fusionan las hifas, pero los núcleos quedan ahí, los núcleos de cada hifa. Luego esos núcleos se fusionan y forman 2N, ¿verdad? Por un breve periodo. Vean que aquí se forma un individuo 2N, es un individuo diploide. Entonces, si se acuerdan, ahí hay recombinación a la hora de, bueno, se forma un individuo diploide. Luego, ese individuo diploide va a experimentar meiosis, ¿verdad? Como los humanos, o no sé, meiosis para generar gametos, ¿verdad? Entonces, va a generar, ¿cómo se llama? Esporas, ¿verdad? Pero esas esporas ya hubo una recombinación genética entre un micelio, ¿verdad? El núcleo de un micelio y el núcleo del otro micelio. Se unieron, se combinaron y de ahí salió los cuatro esporas que están acá. Pero ya hubo recombinación entre ambas hifas, recombinación genética, ¿verdad? De ADN. Entonces ya estas esporas, cuando germinan, no van a ser igual a la planta, al hongo progenitor, al hongo, digamos, a la hifa progenitora. Mientras que los de la reproducción asexual van a ser como clones. En cambio, en la reproducción sexual no, porque hubo recombinación genética, se fusionaron por un momento. Ven, por eso está aquí en amarillo. Ahorita lo vamos a ver más ya con un ejemplo. Si no les queda claro, pueden preguntar, ¿verdad? Ven, esto es exactamente lo mismo que ya vimos, pero ya con un ejemplo más en vivo. O sea, más ilustrativo, digo, no tan esquemático. Entonces, vean, cae una espora, germina una hifa, cae otra espora, germina otra hifa. Luego, esas hifas crecen, ¿verdad? Y viene una condición ambiental de estrés, digamos. Entonces, vean que esta hifa se une con esta. Hay una positiva y una negativa, como para indicar que son compatibles, ¿verdad? Que no son otra especie ahí, sino que son, digamos, de la misma especie. Entonces, tenemos menos y más. Entonces, esta hifa se une con esta otra, véanlo acá, ¿verdad? Se une, pero vean que los núcleos, a pesar de que se une, están separados. Hay uno azul y uno rojo aquí, uno azul y uno rojo acá, uno azul y uno rojo acá, dentro de la misma célula. O sea, se fusiona la hifa, esta de aquí, ¿verdad? Esta hifa y esta se fusionan, forman una célula que tiene dos núcleos adentro, una de cada hifa, y luego, por mitosis, esa hifa con dos núcleos va creciendo, ¿verdad? Por mitosis va creciendo, va creciendo, va creciendo, y va creciendo hasta que forma el cuerpo fructífero o el aceta, ¿verdad? Que todos conocemos y nos comemos de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, esta aceta va a estar formada de, de células, ¿verdad? Que tienen dos núcleos, una de cada hifa progenitora. Entonces, luego crece el hongo, ya en las laminillas, aquí debajo de las laminillas se forman las células reproductoras, llamadas bacidios. Bueno, luego, ya cuando está más maduro la Z, ¿verdad? Se da la fusión de núcleos. Entonces, el núcleo que estaba aquí, azul, se fusiona con el rojo, ¿verdad? Se fusiona el núcleo, bueno, en las laminillas, ¿verdad?
se fusiona el núcleo azul con el núcleo rojo. Entonces se forma el cigoto 2N, ¿verdad? Ya diploide. Luego, como ya lo vimos en la vez pasada, ese cigoto diploide se experimenta meiosis, se forman 4 esporas diferentes a las hifas progenitoras, porque hay recombinación genética, ¿verdad? Que se fusiona. Y luego de esa meiosis, ya las hifas caen 4, las esporas, 4 esporitas quedan ahí para formar nuevas hifas. ¿Ok? ¿Cómo vamos con esto, muchachos? Bueno, eso era básicamente para que vieran cómo se reproducen al menos los basidiomicotas, ¿verdad? Que es un grupo de hongos. Pero hay muchas variaciones, ¿verdad? De la reproducción en hongos. No es la única. Ok. Entonces ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que les había dicho que los hongos llevan a cabo o tienen relaciones mutualistas? Vamos a ver esos casos. Entonces tenemos, por ejemplo, que los líquenes son esas costritas, esas que ustedes ven aquí, esas costrillas que quedan pegadas como en los árboles donde hay mucha humedad o en las zonas altas, bueno, en las zonas secas también, todo lado hay líquenes realmente, hasta en la Antártica. Pero para que sepan que esos son los líquenes, ¿ok? Entonces, los líquenes son una unión, ¿verdad? Entre un hongo y un alga verde. Un alga verde, que el alga verde es protista. O puede ser una unión entre un hongo y una cianobacteria, que es una bacteria, ¿verdad? Vean que aquí les puse que algas verdes son protistas, cianobacterias son bacterias. En cualquiera de los dos casos, el hongo, ¿verdad? El hongo es el que le brinda refugio al fotobionte, ¿verdad? Por eso se llama foto de luz y bio de vida, ¿verdad? O inquilino, fotobionte, o sea, el individuo que necesita luz, ¿verdad? Que sería la planta, el alga o la cianobacteria. Y el micobionte, bueno, eso no importa, el micobionte sería el hongo, ¿verdad? Mico significa hongo y bio significa vida. Ok, bueno, entonces tenemos que el líquen es una unión entre hongo y alga verde, hongo y cianobacteria. El hongo le brinda refugio, humedad, minerales, mientras que el fotobionte, o sea, para no decir la alga verde o la cianobacteria, le brinda azúcares que genera a través de la fotosíntesis. ¿Ok? Le brinda glucosa, sería en ese caso. Entonces, vean aquí, por ejemplo, el talo o el líquen. El talo es el líquen, digamos, el talo es como el cuerpo del líquen. Puede ser homómero. Hay cositas que ya no entran, pero simplemente para que ustedes lo conozcan. Homómero, homo significa igual, mero significa cuerpo. Entonces tienen el cuerpo igual y eso ahorita se los explico por qué. Y este otro caso sería hetero, diferente, y mero sería cuerpo. O sea, tienen el cuerpo diferente. En este caso es porque las cianobacterias se distribuyen de manera casi que igual a lo largo de todo el hongo, ¿verdad? Vean que está muy distribuido, ¿verdad? En cambio, en el heterómero, vean que el alga verde, el alga verde principalmente, se acomoda casi que en la parte superior, ¿verdad? En la capa superior, o cerca más bien de la corteza superior. Bueno, no quería entrar en esos detalles, pero se coloca muy cerca de la parte de arriba, ¿ok? En cambio, en este caso está más regado por todo lado. Y vean aquí que el hongo protege y le brinda humedad y refugio. Vean que sí, porque el hongo está cubriendo aquí en esta parte de arriba, está cubriendo en ese caso el alga, ¿verdad? Aquí tenemos algunas especies de líquenes. Estos líquenes son especies pioneras. Si ustedes han visto, ellos crecen, por ejemplo, en rocas desnudas. Hay unos que pueden tener hasta 4000 años en los polos.
¿verdad? Porque tienen un crecimiento tan lento, crecen en rocas desnudas, son los primeros en colonizar ambientes, por ejemplo, en volcanes que emergen o islas que emergen del mar, ¿verdad? Que no hay nada, entonces son los primeros en colonizar. Son muy resistentes, ¿verdad? Por eso mismo se pueden secar y durar muchísimos años secos y después les cae agua y ya vuelven a revivir, si se puede decir así. Y sí, básicamente eso sería. Ellos lo que hacen es que van generando un ácido que va degradando la piedra, esa piedra, ese polvillo se va acumulando entre las grietas, eso va dando espacio para que se vaya formando un sustrato en donde pueda crecer quizás una semilla, ¿verdad? Entonces, son los primeros en colonizar. Después, cuando vean el capítulo, no sé si ya lo vieron, el capítulo de sucesión primaria, ahí ven líquenes. ¿En qué parte, digamos, de la sucesión primaria se pueden encontrar? Después tenemos las micorrizas, ¿verdad? Ya vemos líquenes, ahora vemos micorrizas. Mico les había dicho que son hongos y rizo significa raíz, ¿ok? Entonces, es una asociación entre un hongo y una planta, específicamente la raíz de la planta. ¿Ok? Las micorrizas pueden rodear o penetrar las raíces. Por ejemplo, vean esta imagen. En esta imagen sale, me parece que son dos hongos rodeando una raíz. Este que forma como un entramado que parece como si fuera una media, ¿verdad? Y este otro amarillito. Entonces se encuentran rodeando la raíz y la rodean toda como si fuera una media. Y después tenemos que este que penetra la raíz. Ven, esta sería una célula vegetal, o sea, una célula de la raíz de la planta, otra célula vegetal de la raíz de la planta y otra aquí. Y vean dónde penetró la hifa, ¿verdad? Que está dentro de las células. Entonces pasa igual que en el líquen. El hongo le brinda agua, nutrimentos minerales que toma directamente del suelo, ¿verdad? Mientras que la planta, ¿cómo se llama? Aminoácidos también. Y la planta le brinda azúcares, azúcares igual como glucosa, por ejemplo. Sí, eso sería, ¿verdad? Ah, bueno, se ha visto que, bueno, casi que todos los árboles, casi que la gran mayoría, y probablemente los que no se hayan revisado, probablemente también tengan, ¿verdad? Casi que todos los árboles tienen forman micorrizas, ¿verdad? Porque al tener micorrizas, hacen que la planta sea más vigorosa, crezca más. O sea, plantas y micorrizas son menos vigorosas, más pequeñitas, más débiles. Entonces, eso sería, ¿verdad? Hay una relación mutualista porque la planta se ve beneficiada y el hongo también. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos y muchachas? No, ninguna. Bueno, sigamos entonces. Ya saben, cualquier cosa me preguntan. Aquí dice, ¿cómo impactan los hongos a los seres humanos? Aparte de estos dos que voy a ver ahorita, descomponedores y que atacan plantas importantes, ¿qué otros creen ustedes que haya? ¿Cómo impactan los hongos a los seres humanos? Positivamente, negativamente. Alguien que me mencione algún ejemplo. O algunos tres Negativos. compañeros. ¿Por qué? La caspa es un hongo, ¿no? La caspa, La no sabría. Candida albicans. Ajá, la caspa no sabría si, no sé si es resequedad del cuero cabelludo o un hongo como tal, o ambos. Entonces ahorita sí me dejó bateado. Pero Bueno, la Cándida la Candida y la, albicans, ajá, y muy la bien. tiña. La La tiña, tiña. exactamente. En los cultivos. ¿Algún impacto positivo, muchachos? Muchísimas gracias, compañera. Fabiola, profe, por acá. Profe, profe, Ajá, ajá. con la creación de antibióticos sirven los hongos, o sea, como la penicilina.
Exacto, muy bien, buenísimo. Otro más Hay otro, positivo. hay dos Ajá. positivos. La ¿Cuál? creación de cuero a partir de hongos y también el hongo que está degradando plástico sin dejar ningún residuo. A ver, qué interesante. No sabía que era un hongo. He oído de bacterias que pueden degradar petróleo y plásticos o derivados de petróleo, pero hongo no, y no lo he oído, no, y no, no digo que no lo haya, ¿verdad? Pero me parece interesante, ve qué bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Les agradezco la intervención. Vean, hay una serie en Netflix, se los digo no como anuncio de Netflix, pero que tiene un documental de hongos muy bueno. Las tomas son increíbles, ¿verdad? Entonces, para que lo vean, es bastante interesante. Después, ok, entonces vamos a comenzar de cómo impactan los hongos a los seres humanos. Bueno, tenemos unos que son descomponedores, ¿verdad? Los saprófitos, ya aprendimos que sapros es podrido y fitos es planta, ¿verdad? Entonces los saprófitos lo que hacen es degradar la lignina, ¿verdad? Que es la que forma la madera, y la celulosa, que es la que forma la pared celular, por ejemplo, de las plantas, u otras estructuras de soporte. Entonces, sí, la celulosa, las paredes celulares, básicamente. Entonces, los hongos saprófitos pueden descomponerlos. Incluso hay hongos que viven, se llaman hongos rumen, que viven dentro del estómago de las vacas. Entonces, lo que hacen las vacas es machacar el zacate, lo machacan, y estos hongos lo que hacen es degradar el, el celulosa, ¿verdad? El pasto. Antes, cuando no existían hongos, ¿verdad? Hace 300 millones de años, al menos hongos que no, ¿cómo era? Hace 300 millones de años aparecieron los hongos que eran capaces de degradar la lignina y la celulosa. Antes de eso, digamos, la Tierra estaba un solo continente en donde las condiciones eran muy tropicales, eran pantanosas, habían, no sé, licopodios gigantes, eh, helechos gigantes. Entonces, cuando estos se morían, ¿verdad? Y otro tipo de plantas como el ginkgo, por ejemplo, cuando estos árboles se morían o plantas se morían, que caían y no se podían degradar, ¿verdad? Sino que se iba formando como una pasta a medio degradar y eventualmente eso fue lo que generó el petróleo que hoy conocemos en día, ¿verdad? Porque en ese momento no habían hongos que lo degradaran. Incluso había tanta vegetación que los niveles de oxígeno aumentaron y por eso habían insectos gigantes o, no sé, miriápodos como 100 pies, 1000 pies, del tamaño como de un metro, ¿verdad? Y libélulas como de 75 centímetros de envergadura y todo, porque había mucho oxígeno en el aire. Pero bueno, volviendo a eso, entonces, por eso es que ya el petróleo que se formó, no hay nuevo petróleo, porque ya los hongos descomponen la madera y la celulosa una vez que el árbol se muere, ¿verdad? Pero antes, como no existía, eso se fue quedando ahí a manera como de una pasta en medio de descomposición y es lo que ahora conocemos como petróleo, ¿verdad? Y eso se dio a finales del Carbonífero. Vean que incluso por eso se llama ese periodo de la Tierra Carbonífero, porque había exceso, o fue cuando se formaron los grandes depósitos de carbón fósil, ¿verdad? Que era porque no habían hongos que degradaran esa madera que después se fosilizó y se formó carbón fósil. Bueno, atacan plantas, perdón ahí por desviarme del tema. Atacan plantas importantes, bueno, como la tiña del maíz, como esta que está aquí. En México nunca lo he probado, pero se come, sí. Después tenemos la roya del trigo, ¿verdad? Que también afecta el trigo. Hay otros que afectan la cebada, por ejemplo. Produce, es muy peligrosa porque produce efectos alucinógenos. Ese Claviceps purpurea se llama. Y de hecho de ahí sacaban el LSD, una droga no sé, alucinógena, popular ahí como en los 70s. Después tenemos que hay hongos que atacan a plagas importantes, como por ejemplo
hay esta Cordyceps, no, Boveria, era Boveria. Creo que es Boveria. Ahorita no recuerdo cuál de las dos ataca, por ejemplo, creo que es Boveria. Ataca a los mosquitos. Creo que en el libro viene, si alguien puede me ayuda. Hay una imagen de un hongo de estos atacando un mosquito. Entonces se quiere usar como control biológico para atacar el mosquito que transmite el dengue, el paludismo, ¿verdad? Cualquier enfermedad en la que un mosquito sea vector. Entonces era una buena manera para erradicar ese tipo de enfermedades. Entonces tenemos dos hongos que atacan a plagas importantes, que son Cordyceps y Boveria. En muchos casos ya se están utilizando pesticidas fúngicos como para atacar ácaros en los cítricos, gorgojos en el arroz, termitas, áfidos. Entonces lo que hace ese hongo es crecer dentro del sistema traqueal, ¿verdad? Del insecto, y ahorita vamos a ver eso, y lo mata, ¿verdad? Simplemente lo ahoga. Pero hay unos muy bonitos, ¿no? En este, qué bonito. O este, lindísimo. Y todos son bonitos, de hecho. Claro, para el insecto no. Después, siguiendo cómo afectan los hongos a los seres humanos, tenemos hongos que producen enfermedades en los humanos, como mencionó la compañera, Candida albicans, es este que está aquí. Es una levadura que puede generar infecciones vaginales principalmente, ¿verdad? En hombres también puede afectar, sin embargo es más común en la mujer, ¿verdad? Cuando cambia el pH vaginal, sea por producto de una enfermedad o de estrés, ¿verdad? Hay muchos factores que lo pueden provocar, pero se cura fácil. Y después tenemos el pie de atleta. Esta sería la que uno le crecen entre los dedos ahí, no sé, de los pies. Por eso dicen pie de atleta, porque seguro de tanto sudor y todo hace que se genere ese tipo de hongos. Yo por dicha no soy nada atleta. Bueno, es un chiste muy malo. Pero bueno, tricofiton, trico significa pelo. Fiton, qué raro, debe ser planta también, pero no entiendo por qué fiton. Tricofiton, bueno, trico es pelo interdigitale, ven, eso significa entre dedos. Entonces, esto sería una foto de un pie de atleta, ¿verdad? Ese honguillo que a uno le crece entre los dedos del pie. Por eso hay que usar sandalias cuando se metan en baños públicos. Profe, Ajá, voy a hacer una acotación. claro, adelante, por Sobre supuesto. la caspa. Ajá, sí, sí, Leí está amable. que se puede dar por varias razones, piel seca y entre otras, y una de ellas es un hongo levadura llamado Malassezia. ¿Cómo se llama? Bueno, se lee así, no sé cómo se lee, Ah, pero dice Malassezia. Malassezia. Ajá, es Malassezia. Ah, con Z, ok, Malassezia. Eso dice. Ah, bueno, ve que bien, muchísimas gracias por la intervención. ¿Cuál es su nombre? Fabiola. Fabiola, muchísimas gracias. Ve que bien. Otro que puede buscar ahí, Trico, es que me gusta. Vieran que los nombres científicos siempre a veces le ayudan a uno. Alguien que busque aquí qué significa fiton yo creo que es planta, pero digamos, ustedes escriben tricofiton, etimología o etymology en inglés, con doble Y, les aparece. Pero bueno, sigamos y ahí cualquier cosa me interrumpen. Muy amable, Fabiola. Entonces vamos a ver otros como producción de toxinas, ¿verdad? Hay hongos, como el hongo Aspergillus, que ataca a los maní, que ataca el maní. Ese hongo lo que hace es que produce unas toxinas llamadas aflatoxinas que son bastante cancerígenas. De hecho, fue un problema para los productores de mantequilla de maní, especialmente en Estados Unidos, porque era muy cancerígeno. Pero ya ese hongo ha sido casi que eliminado o ya se eliminó, digamos, de los mantequillas de maní, ¿verdad? Al menos en ese país. Ese es, no sé, cuando ustedes agarran un hongo, un maní, es como común aquí, sobre todo los que venden con cáscara y los que uno compra como de manera un poco artesanal. No sé si alguna vez han abierto uno
Sobre todo, yo creo que es cuando uno tiene un puño de maní, le aparece el último de los manís, es el que sabe así. Es cuando ustedes lo abren, tira como un polvillo ahí, está todo como reseco y sabe bastante feo, como dulzón, no sé. Ese es aspergillus. Entonces, si alguna vez les aparece, que es bastante común, al menos yo los he visto muy común, es mejor como que no se lo traguen, mejor escupirlo, ¿verdad? Ok, no es que les va a dar pues cáncer o así por un solo maní, ¿verdad? Pero mejor no tragárselo. Después tenemos amanita. Amanita muscaria. No sé si ustedes han ido a Prusia. Ahí hay unos hongos muy lindos. Ojalá que si los ven, los protejan, porque tampoco son muy comunes. Y si se los llevan, tampoco van a crecer en sus patios ni en sus jardines, entonces nada hacen. De hecho, yo cuando veo uno los tapo ahí como con las mismas hojillas, es donde están como por donde están los pinos de hoja fina, no ciprés, sino pinos. Ahí aparecen mucho, a veces, ¿verdad? No mucho. Son bastante raros, entonces ahí como que los camuflo, porque me da lástima que a veces la gente quiere llevárselos y todo. O también, eso es un peligro, ¿verdad? Digamos, un perrillo lo muerde y se puede pasar algo. Aunque no deberían haber perros en los parques nacionales, pero bueno. Bueno, entonces el hongo amanita muscaria que hay aquí en el sector de Prusia principalmente, si ustedes lo muerden puede provocarles daños en el hígado o hasta matarlos, ¿verdad? Entonces, mejor verlos y tomarles una foto. Aquí dice cómo impactan a los seres humanos, ¿ok? Ya un poco más de manera positiva sería la medicina, como dijo un compañero atrás, a través de la formación de antibióticos, ¿verdad? De la penicilina, que viene del hongo penicillium. No sé si ustedes han visto alguna vez una naranja que se pone así ahí en el frutero de ustedes, eso es penicillium, ¿verdad? Enfermedades bacterianas, bueno, sí, combate enfermedades bacterianas. Lo que hace la penicilina es romper o degradar la pared celular de las bacterias, ¿verdad? Entonces lo que hace es romperlas. Y vean aquí les puse esta imagen de un billete de 2000 en donde sale Clodomiro Picado. Muchos de ustedes no conocerán esos billetes, pero tal vez sí. Bueno, dice, este es un artículo que salió publicado en el 2016. Dice, reappraisal, appraisal es como valoración, como una revaloración de la historia convencional de la antibiosis y la penicilina. Pero es bastante interesante. Es un artículo científico y vean, les voy a leer esta parte en donde dice, se los recomiendo que lo vean y lo lean. Yo solo agarré un fragmento. Dice, en Costa Rica, Clodomiro Picado Twite. Qué raro que pusieron, mira, Picardo, ¿será? Clodomiro Picado Twite, nacido en Nicaragua, observó la acción inhibitoria o inhibidora del hongo del género Penicillium en estafilococos y streptococos. Su trabajo pasó desapercibido y él no es mencionado en los libros listados en la bibliografía aquí, o sea, en ese artículo. Pero la información de él está disponible en Internet. En sus cuadernos, él explica los experimentos entre 1915 y 1927 que mostraron que la penicilina decrecía la actividad bacterial. Él demostró en su trabajo en la Academia de Ciencias de París, él reportó este trabajo en la Academia de Ciencias de París, pero la academia no lo patentó. El problema de prioridad otra vez entra en la historia de la penicilina. Un costarricense, Clodomiro Picado Twite, trabajando en el Instituto Pasteur en París, fue el primero en registrar la acción de fúngica del género Penicillium. Mira que no lo pusieron en cursiva. En el crecimiento de bacterias. Y su trabajo fue publicado en 1927. Y luego este señor, Alexander Fleming, por básicamente estudios similares, obtuvo en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el Premio Nobel en Medicina, ¿verdad? Por ese descubrimiento.
Es un poco triste ahí con don Clorito Picado. Ok, bueno, la gastronomía. También aportan bastante a la gastronomía, los hongos. Vean que el pan, el vino y la cerveza se generan gracias a los hongos. Por ejemplo, en la levadura, ¿verdad? La levadura Saccharomyces cerevisiae, lo que hace o nos ayuda, por ejemplo, a hacer pan, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, bueno, la levadura puede ser facultativa, cuando hay oxígeno, puede degradar oxígeno en glucosa en presencia de oxígeno o en ausencia. Cuando lo hace en ausencia es fermentación, ¿verdad? Y la fermentación que llevan a cabo las levaduras o estas Saccharomyces es alcohólica. Entonces lo que hace, ¿se acuerdan que la fermentación toma el azúcar y estando en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Obtiene energía y lo degrada en CO2 y etanol, que es un alcohol, ¿verdad? Entonces, ese azúcar proviene de la fruta, por ejemplo, en el vino, ¿verdad? El azúcar presente en el vino es la que utiliza Saccharomyces para generar CO2 y etanol. O el azúcar que viene en los granos, como en la cebada, de donde se hace la cerveza, ¿verdad? Es de donde la agarra esas Saccharomyces para generar CO2 y etanol también. Ok, entonces, básicamente la fermentación alcohólica agarra el azúcar y la convierte en CO2 y etanol. Por eso el pan crece, ¿verdad? Porque se da la fermentación alcohólica. Entonces, el alcohol en el horno se evapora ahí, se evapora. Pero el CO2 permanece dentro de la harina o de la masa. Entonces, por eso es que el CO2 es un gas y se expande al calentarse y genera esa suavidad en el pan. También vamos a ver en el vino. Bueno, en el vino también pasa que, aquí está, o en la champaña, ¿sí? Agarra el azúcar de la fruta, de la uva o lo que sea, ¿verdad? Empieza a degradar ese azúcar, la convierte en CO2 y etanol, pero llegará al punto en el que el azúcar se acaba, ¿verdad? No sé si a alguno les pasó en el experimento pasado con los Bernier, ¿verdad? Que el azúcar se acaba y ya ya no hay azúcar para que la levadura continúe el proceso de fermentación. También pasa que el mismo alcohol que se genera aquí en etanol mata a las mismas levaduras, ¿verdad? Qué raro, porque aquí dice bacterias. Algo me equivoqué ahí. Mata las bacterias, las levaduras, perdón, aquí bacterias no. Entonces, por eso es que el vino puede ser dulce y también puede ser seco, ¿verdad? Dulce es porque todavía queda azúcar de la fruta sin degradar o sin consumir por la levadura. Pero si el vino es seco es porque ya más bien se consumió todo el azúcar que había de la fruta, ¿verdad? Y después tenemos también que, bueno, los hongos también participan en alguna elaboración, en algunos tipos de quesos, ¿verdad? En la elaboración de algunos tipos de quesos, como el queso azul, el queso camembert, el roquefort, el gorgonzola, ¿verdad? Que esos quesos tienen también un hongo ascomiceto, ¿verdad? Eso sería la levadura que forma, digamos, el pan, que contribuye en la formación de la cerveza. Vean aquí gemación, estas levaduras se reproducen por gemación, ¿verdad? Se va formando como una yemita, esa va creciendo hasta que se forman dos, ¿verdad? Eso ya ustedes lo vieron en el capítulo de reproducción sexual y asexual y de mitosis. Ok, entonces vamos con el capítulo 24. No sé si tienen alguna inquietud, muchachos y muchachas. Profe, una consulta. Sí, adelante. Primero la compañera y después el compañero. Gracias. En el caso del queso ese Camembert, solamente se come el queso, lo de adentro, ¿verdad? Porque él es blanco afuera. O sea, es todo eso blanco que trae, es lo de la fermentación que se hace o cómo es el asunto. Se come todo, digamos, en el queso Camembert y Brie se escribe, Brie. Ese queso viene que no se les pase, a mí una vez me pasó
que le dejé un papel que traía ahí, más chapa yo, porque no lo vi, simplemente estaba como tan pegado, pero se come todo, o sea, obviamente tienen que quitarle el papel, ¿verdad? El queso Camembert y el queso Brie, en especial esos dos, son quesos que tienen como una costra un poco dura por fuera, parece se ve como blanquillo. Entonces, Sí, esos, ajá, sí, es como áspera, pero sabe muy feo. Porque sí, yo compré uno pequeño para probarlo, pero no me gustó. Entonces lo que hago es que le quito lo blanco y me como solo lo del centro, nada más. digamos que ese queso sí, si usted se lo come frío, probablemente sabe, bueno, sabe bastante feillo. La manera principal o cómo se cocina es que usted agarra y lo empaniza, no sé, pone huevo o algo Ajá. y lo revuelve, lo moja así, y después le pone empanizador y después lo mete al horno. Entonces él se va a tostar, pero se va a mantener esa capa dura de queso, lo va a mantener ahí. Entonces cuando usted agarra y lo saca, viene como doradito, muy lindo, ¿verdad? Y con empanizado, por decirlo así, con pan, se empaniza con pan, no con harina. Entonces, cuando usted lo corta y usted ve donde él se abre, o sea, como cuando un huevo se revienta, un huevo que no esté muy bien cocinado, o sea, sale como una yema. Entonces, en ese caso sale igual, pero el queso derretido. Y la gente usualmente lo acompaña con mermelada de arándanos o con algún tipo de jalea dulce. Entonces queda muy rico la combinación, ¿verdad? Ya, Así es como, digamos, se cocinaría. Ojalá, o frito, hay gente que lo come frito también. Solo que frito es yo, frito, ¿verdad? yo lo que hice fue que lo puse un ratito afuera de la refri, le saqué lo del centro y me lo comí con una galleta de soda porque yo dije, queda como suavecito, como cremoso, Sí. pero no sabía que se podía hacer al horno. Muchas gracias. Sí, o frito, ¿verdad? Pero frito es frito. Sí, esa Ok, es como la gracias. manera principal en comérselo. Ajá, y con jalea de arándanos es muy rico. O de una que Bueno, es, sí, arándano morado. ok, gracias. Y después el azul, el Roquefort y el Gorgonzola son muy parecidos, así tienen manchitas. Unos son azules y otros son verdes. Ok. Ok, perfecto. Ahora el compañero que tenía otra inquietud. Muchas gracias. No, ahora sobre lo mismo, profe. Ay, ¿qué era? Lo de la penicilina. Es que yo no puedo, digamos, que me inyecten penicilina porque yo soy alérgico a lo que es eso. Digamos Ajá. que, porque a veces hay personas que son, digamos, susceptibles a ser alérgicos a la penicilina y otros no. O sea, lo que debía tener esa pregunta a ese hongo. No sabría por qué alguien puede ser alérgico y alguien no a algún medicamento o alguna comida o algo. Pero digamos, ¿qué le pasa cuando le inyectan penicilina? Se le hincha o se inflama o no sé. El cuerpo me lo rechaza, o sea, es un rechazo digamos, al mismo antibiótico que tienes, que se hace, digamos, de ese hongo. Ok, no sé, digamos, no sabría por qué, digamos, en su caso usted sería, ¿cómo se dice? Alérgico. Alérgico. No sabría, ¿verdad? Hay muchos factores, hasta hay gente que a veces es alérgica no es alérgica y ya después, de un tiempo después, ya es alérgica al polen o a veces eran alérgicos a las fresas y ya después pueden comer fresas. No sé, eso es, no sabría contestarle. Y yo creo Profe, es que como ni un siquiera mecanismo un de defensa del especialista. cuerpo. Ujú. Sí, pero digamos, como Es como tal un la mecanismo razón, de defensa. muchas gracias. Pero sí, digamos, la razón por la cual una persona se vuelve o no, no, yo creo que ni siquiera los especialistas saben. O sea, saben detectarlo y todo, pero no porque usted de repente puede empezar a ser o dejar de ser alérgico. Pero sí, en ese caso también lo que son los antibióticos no son muy recomendados y menos, primero porque generan resistencia y segundo porque los antibióticos matan las bacterias. Y acuérdese que usted tiene esto que uno tiene en el estómago, ¿cómo se llaman? La flora intestinal. Probióticos, flora intestinal. Y lo que hace es, la penicilina no es selectiva, mata todas las bacterias, ¿verdad? Entonces, por eso hay gente que toma antibióticos y le da diarrea o dolor de estómago
o así, ¿verdad? Yo creo Entonces que a veces podrías- por mucha toma de antibióticos también se genera una... Ujú. ¿Verdad? Entonces también es bueno que después tomen, no sé, yogurt, eh, prebióticos y así. Ok, Profe, aquí de hecho lo que vamos a ver va a ser entomología, ¿verdad? Lo de la diversidad de invertebrados. perdón, ¿cuál fue la consulta? El capítulo 24 es entomología, la diversidad de invertebrados. Invertebrados incluye más que solo insectos, ¿verdad? La entomología es insectos. Ah, ok. Ujú. Pero sí los vamos a ver, claro. Ok, entonces vamos a comenzar. Vean que casi 3/4. Eso, digamos, imagínense que es la diversidad de seres vivos en la Tierra. Casi 3/4 son invertebrados. Casi 3/4 de las especies son invertebradas, ¿verdad? Y vean que un pequeño grupito acá o animales más bien. Un pequeño grupito son vertebrados. Aquí tenemos plantas, aquí tenemos hongos, protistas. Y aquí me imagino que son bacterias, ¿verdad? Ajá. Claro, hay grupos que ocupan muchísima investigación, porque son muy pequeñitos, muy difíciles de investigar, muy difíciles de determinar las especies. Entonces, digamos que esto representa al menos el conocimiento que tenemos actual de las especies, ¿verdad? Pero no digo que no pueda variar. Entonces, por el momento se dice que es un mundo de invertebrados. Ok, entonces en cuanto a características de los animales, tenemos, no hay un rasgo único como tal, ¿verdad? Tenemos que los organismos son multicelulares, los animales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las plantas también. Tenemos que no tienen pared celular, pero los protistas, por ejemplo, tampoco tienen pared celular, ¿verdad? O heterótrofos, pero también los hongos son heterótrofos, por ejemplo. Reproducción sexual, los animales se reproducen por reproducción sexual, igual las plantas, no sé. Movilidad, eh, estímulos externos, ¿verdad? Que respondemos a estímulos externos. Igual las plantas a través del fototropismo, tigmotropismo, ¿verdad? Que por eso ustedes se acercan a una planta y la planta coge hacia la luz, o la raíz siempre coge hacia abajo, o ustedes la tocan y ella se cierra, ¿verdad? Como una dormilona. Entonces, si ustedes ven, no hay una característica única de los animales, pero sí un conjunto de características. ¿Ok? Incluso hay plantas que se mueven. Hay unas palmeras ahí en la tirimbina que, digamos, ella va creciendo así y luego va generando otras raíces y las de atrás se van pudriendo y va generando otras raíces y así. Entonces se va desplazando y a lo largo de su vida se puede desplazar, no sé, 5 metros. Pero esos 5 metros puede ser la diferencia de llegar a un claro de bosque o no, o eliminar la competencia, o, ¿verdad? Es toda, en las plantas eso sería una maratonista. Ok, tenemos después los puntos de bifurcación en la evolución animal, o sea, en qué puntos la evolución de los animales se dividió, se bifurcó. Entonces, los animales, como los conocemos, bueno, los animales surgieron en el periodo cámbrico, hace 544 millones antes del presente. Ya ahí casi que todos los filos actuales que conocemos hoy en día. Vean, yo creo que aquí tengo, esperen un segundo. Vean acá, no sé si lo logran ver. Esto es un amonites. Es como, no sé si ustedes conocen un nautilus. Un Yo sí lo nautilus, conozco, los nautilus. ajá, es como un pulpo. Imagínense que de aquí salía un pulpo así, ¿verdad? Entonces va nadando, ¿verdad? Él iba metido dentro de esta concha. Esto, por ejemplo, es un amonites. Y por ahí ando un trilobite. Vamos a ver. Bueno, tengo otro por ahí, pero... Ven, esto no sé si lo logran ver. Es un trilobite. Eso es de los primeros artrópodos. Ahorita vamos a ver qué es un artrópodo. Ese era un molusco, el que acabamos de ver antes. Ese es un artrópodo.
Y también tiene unos 350 millones de años, 400 millones, igual que ese otro. Pero no sé si lo logran ver, es como, se llama trilobite. Fue de los primeros organismos en poder ver la luz la luz del sol, digamos. Tener ojos compuestos. Ahora vamos a ver qué chiva son los ojos compuestos, ya cuando se ven de cerca. Entonces, ustedes ven, ya existían hace 540 o 500 millones de años, ya existía, o 490 por ahí, ya existían trilobites, ya existían amonites, ya existían moluscos, ya existían artrópodos, ya existían casi que todos los filos actuales que conocemos hoy en día. Entonces, la evolución animal, lo primero que se dio fue animales con tejidos y animales sin tejidos, ¿verdad? Entonces, dentro de los animales sin tejidos, tenemos a los esponjas de mar, como estas de aquí. Todas esas que están viendo ahí son esponjas de mar. Entonces, ellas son asimétricas, o sea, yo no puedo agarrarla y partirla por digamos, yo agarro este celular y lo parto aquí y esta mitad es igual a esta, ¿verdad? En este caso no puedo hacerlo, ¿verdad? Tal vez en algunos ustedes dicen, sí, ahí parece que se puede partir, pero es que están viendo una colonia, ¿verdad? No están viendo un individuo, están viendo una colonia. Entonces, a veces las colonias son simétricas, pero los individuos no. Entonces, las esponjas de mar no tienen tejidos, ¿ok? Cada célula actúa por su cuenta casi. Hay muy poca conexión entre ellas. Y después tenemos los animales con tejidos. Los animales con tejidos tienen ya simetría. Es decir, por ejemplo, si yo me parto aquí a la mitad, tengo casi que una mitad igual a la otra, ¿verdad? Eso es simetría, ¿verdad? Que se puede, imagen especular, eso es una imagen especular, o sea, una imagen como de espejo. O ustedes agarran esta medusa y la parten así y hacen una mitad, la parten así, hacen otra mitad, entonces ya tienen 4 mitades iguales, ¿verdad? Eso sería otro tipo de simetría que ahora vamos a ver. Entonces tenemos sin tejidos y sin simetría y con tejidos y con simetría. Entonces, ya más o menos les quedó claro qué era la simetría. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo una anémona, ¿verdad? Donde vivía Nemo, como esta. La estamos viendo en la parte de arriba, vista desde aquí, digamos, desde la superficie oral. Esta es la superficie oral porque tiene la boca y esta de abajo sería la superficie aboral porque no tienen ano, ¿verdad? Entonces, aboral, o sea, quiere decir abajo de la parte oral, o sea, oral, aboral, como de abajo. Ok, entonces ahí tenemos que esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije que se llama? Anémona se puede partir así, así, y cada una de esas partes va a ser igual, ¿verdad? Hay 4 partes iguales. Entonces, por eso se llama simetría radial, ¿verdad? Que tiene varios planos de simetría. Algunos son sésiles, como esta, o sea que no se mueven. En alguna parte de sus vidas sí se mueven, como cuando son larvas. Cuando son larvas son como pequeños pececillos y se mueven, o sea, son móviles, pero adultos ya no. Entonces, son sésiles, no se mueven, o flotadores, como la medusa, ¿verdad? Como por ejemplo esta de aquí, ustedes la parten así y van a ver que tienen 4 partes iguales. Este tipo de simetría es muy útil cuando el alimento y el peligro pueden venir de cualquier dirección. O sea, esta anémona puede caerle el alimento por aquí, o por aquí, o por aquí, o viene un pez y se la va a comer por aquí, entonces se cierra, se mete toda. O aquí viene también un pececillo y esta la agarra, la medusa, medusa, o el alimento le llega por aquí, ¿verdad? Entonces, el alimento le llega de cualquier lado. Entonces ahí tenemos a los nidarios y los nidarios incluyen anémonas, medusas, corales. Básicamente los corales son algo parecido, muy parecido a esto, ¿verdad? A una pequeña anemonita metida dentro de un esqueleto de carbonato de calcio. Y después tenemos el otro tipo de simetría, como nosotros, ¿verdad? Que seríamos bilaterales. Bi quiere decir dos y látero quiere decir cuerpo. ¿Se acuerdan de los triángulos equiláteros? Equi igual látero lado, o sea que tenían los lados iguales, ¿verdad? Entonces tenemos bilateral, o sea quiere decir que si yo agarro esta mariquita y la parto así, tengo 2 imágenes especulares, o sea, 2 lados iguales, o al menos muy similares.
Vamos a ver, dice móviles, ok, sí. Ya una vez que se empieza a dar esa simetría bilateral, se va dando lo que es la cefalización, ¿verdad? Vean que ya empieza a haber una cabeza, empieza a haber en el extremo opuesto un ano. Los órganos sensoriales empiezan a estar en un extremo, generalmente en el extremo, bueno, básicamente o siempre en el extremo en donde está la boca, ¿verdad? Porque usa los órganos sensoriales para buscar alimento. ¿Ok? Y también ese tipo de simetría le permite huir en una dirección. Entonces tenemos ya un extremo anterior, que sería la cabeza, un extremo posterior, que sería donde va el ano. Tenemos también un lado, ya un lado derecho, un lado izquierdo. Perdón, el lado derecho, el lado izquierdo. Tenemos también una superficie ventral, una superficie dorsal. Vean todo lo que empieza, ¿se acuerdan que anteriormente en la radial era solo oral y aboral y ya? En cambio en este tenemos anterior, posterior, lado izquierdo, lado derecho, dorso, vientre, ¿verdad? Ahora sí, vean, ya que estamos aquí, alguien que me conteste, en el caso de una lombriz, véanla aquí, ¿qué tipo de simetría creen ustedes que tiene la lombriz? ¿Radial o bilateral? Bilateral. ¿Por qué bilateral? No importa si no sabe, o sea, nada más hago la pregunta. ¿Mm? Pienso yo que por dentro de la lombriz todo el intestino es igual, ¿no? Usted dio en el clavo y yo creo que es la primera vez que alguien le da en el clavo. Buenísimo, lo felicito. Vea, la lombriz no tiene cabeza, solo tiene boca. Ok, y tiene un ganglio ahí como de cerebro, pero eh, es correcto. Esta foto que ustedes están viendo aquí, esta imagen, es una lombriz cortada a la mitad, o sea, en corte transversal, ¿verdad? Como si fuera un cilindro y la cortaron así. Entonces, vean que por dentro tenemos un nefridio, que el nefridio viene a ser algo similar como a un riñón. Aquí tenemos otro nefridio, entonces tenemos uno a cada lado. Tenemos un vaso sanguíneo ventral aquí en el centro. Tenemos un vaso sanguíneo dorsal. Tenemos el aparato digestivo, este sería el estómago, el hueco del estómago, digamos, la luz, ¿verdad? Eso ya sería tiflosol. Hay una parte ahí que sirve para absorción de alimento. Ven, entonces si yo corto esta lombriz así, voy a tener dos imágenes iguales, ¿verdad? Dos lados iguales. Normalmente uno se puede equivocar, por eso era la trampa, porque esto uno puede pensar que se puede partir como un salchichón, así que uno diga, ay, lo puedo partir así, lo puedo partir así, como cuando uno parte una salchicha en cuatro, ¿verdad? A lo largo. Uno puede pensar eso, pero no es así, ¿verdad? Es debido a la estructura interna. Aquí hay algunos cortes, más o menos, se los puse ahí para que se familiaricen, ¿verdad? Que el corte transversal es como el que acabamos de ver de la lombriz, ¿verdad? Como que uno lo corten por la mitad. Tenemos el plano frontal, que es como que me pase una sierra así y solo quede la parte mía de la cara y, ¿verdad? Y la parte posterior del cuerpo mío. O sea, que sea de la parte ventral y que quede la parte dorsal. También tenemos sagital, bueno, esa que sea así, corte longitudinal, ¿verdad? Es lo mismo, sagital, longitudinal. Entonces, ya a manera de repaso, tenemos que la evolución de los animales surgieron las siguientes bifurcaciones. Primero, sin tejidos que forma esponjas, ¿verdad? Porífera. Poríferos viene de poros y fero de portar. Entonces porta muchos poros, porque ustedes vieran el cuerpo de una esponja, parece como el de una esponja de lavar platos. Entonces tiene el cuerpo forrado de poros. Entonces por eso se llama porífera. Y después tenemos lo que son contejidos. Luego los que son contejidos se dividen en simetría radial, como ya los vimos los nidarios, ¿verdad? La medusa, el coral, el anémona.
y otra ahí que parece como una medusa, pero más cuadradas. Y después tenemos la simetría bilateral, o sea, la que tiene solo dos lados, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que se divide entre los protostomados y los deuterostomados. Esto ya, digamos, es hilar muy fino, en el caso ya para este curso, pero proto, nada más para que lo sepan, proto significa primero, primitivo, y estoma significa boca. Por eso los estomas de una hoja es donde se da el intercambio gaseoso, porque parecen bocas. Si ustedes vieran las células del estoma de las plantas, de las hojas, parece como una boquita, que cuando está hinchada es como un neumático lleno de aire, pero cuando no le echan agua a ustedes o hay mucho calor y así, entonces esas células llenas de agua se desinflan y se cierran, como un neumático cuando se desinfla. Se cierra, entonces ya la planta no pierde más agua. Y después tenemos, bueno, los deuterostomados. Deutero es al final y estoma boca. Y es porque en el desarrollo embrionario los protostomados primero desarrollan la boca y de último el ano, mientras que en los deuterostomados desarrollan primero el ano y luego la boca. Entonces ahí se dividen esos dos. Entonces esto va a dar origen a los cordados y hemicordados y equinodermos, digamos, estrellas de mar y así. Y después los protostomados ya darían origen a lo que son los invertebrados, bueno, contando equinodermos. Y hoy nos vamos a enfocar en los artrópodos, básicamente. Entonces, entrando a los filos, o fila, fila es como se dice en plural, pero también se le puede decir filos o fila. Entonces, Linneo pensaba que habían dos filos de invertebrados, ¿verdad? Que eran como gusanos y con patas, o sea, gusanos y con patas. Pero actualmente hay 27 filos de invertebrados. Imagínense qué montón. Entonces, en las categorías, digamos, se los agrupamos así, los animales en general. 27 en total, ¿verdad? Incluyendo vertebrados. Es que Linneo decía que habían 27 de invertebrados, actualmente 27. Entonces, con respecto a las categorías, se clasifican, pues, popularmente como vertebrados e invertebrados, pero los invertebrados ocupan, vea que casi un 97% de los animales, mientras que los vertebrados solo un 3%. Entonces, los invertebrados no tienen espina dorsal, los vertebrados tienen espina dorsal, pero constituyen solo un 3%. Y vean que son los más conspicuos y los más llamativos. Si ustedes preguntan a un chiquito, dígame 10 animales, va a empezar a decir caballo, vaca, jirafa, elefante, lo que sea, pero probablemente pocas veces le va a decir araña, babosa, libélula, hormiga, abeja, pepino de mar, ¿verdad? Entonces, para que sepan, bueno, que la mayoría son invertebrados. Y nos vamos a enfocar en el filo artrópoda. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa artro? Patas. ¿Alguien más? Vamos a ver. Ya lo había dicho, acuérdense del hongo aquel que ahorcaba al nematodo que se llamaba Arthrobotrys. ¿Qué significa artro? Articulación. Articulación, ¿verdad? Articulación, exactamente. Y podos significa lo que decía el compañero, patas. Entonces tienen patas articuladas. Patas articuladas. Entonces quiere decir que las patas las pueden mover, ¿verdad? Como una mosca que tiene patas móviles. Entonces, la mayoría vamos a ver, mayor número de individuos. Ok, el filo artrópodos es el filo que tiene mayor número de individuos y de especies en todo el reino animal, ¿verdad? Mayor número de individuos y mayor número de especies. Ahora bien, dentro de los artrópodos tenemos a los insectos, tenemos a los arácnidos, insectos como la mosca, la pulga, la polilla. Arácnidos como el alacrán, el ácaro, el ácaro, perdón, el ácaro, el
garrapata, escorpión, la araña. Tenemos miriápodos como el 100 pies, ¿verdad? Como este de acá. El 1000 pies, que tiene, bueno, ahora lo vamos a ver. Crustáceos como el cangrejo, el camarón, etc. Y después, vean que casi el filoartrópoda posee 1 millón de especies, cerca de 1 millón de especies. Imagínense, cerca de 1 millón de especies. Y hasta el momento se han descrito, creo que como 1,5 millones de especies. Ok, entonces dentro de las características de los artrópodos, a veces van a ver aquí muchas imágenes de insectos, pero no necesariamente estoy hablando solo de insectos, estoy hablando de artrópodos, o sea, los que incluye a todo este grupo, ¿verdad? Insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos. Entonces voy a hablar sobre los artrópodos. Entonces, ya vimos que las extremidades son pares y articuladas, es decir, las puede doblar. ¿Ven cómo está aquí que las está doblando? Ok, después, bueno, las patas son variables. El exoesqueleto, exo hacia afuera, esqueleto, bueno, o sea que tiene un esqueleto externo, por eso tienen que mudarlo. Entonces todos los artrópodos mudan el exoesqueleto, ¿verdad? Vean aquí un cangrejo, no sé si es japonés o, bueno, un cangrejo ahí mudando el exoesqueleto. Eso es, aquí viene una gráfica, una imagen Profe, en donde, ajá. ese es el cangrejo araña gigante japonés. Ah, bueno, ven, cangrejo gigante, araña japonés. Bueno, mide hasta varios metros, yo creo, de lado a lado. Muchísimas gracias. Entonces, ven, hasta ese Con gusto. cangrejo está mudando el exoesqueleto. Entonces, está compuesto de quitina, lo que ya hemos visto que es del polisacárido que recubre las células de los hongos, ¿verdad? Las células de los hongos. Y ven que aquí tenemos la epicutícula, tenemos una exocutícula. Esta es la cutícula cortada, ¿verdad? Tenemos exocutícula, endocutícula, epidermis, ¿verdad? Ya la epidermis está aquí, esta es la, como quien dice, la ya piel viva del animal. Entonces, esta epidermis es la que secreta la cutícula, ¿verdad? La epidermis secreta la cutícula. Entonces, cuando un artrópodo va a mudar, lo que hace es que toda esta endocutícula, o sea, todo esto se deshace, ¿verdad? Y se genera en ese espacio toda una cutícula nueva. O sea, todo un exoesqueleto nuevo, ¿verdad? Incluyendo hasta la epicutícula. Entonces, eso es como básicamente, si yo tuviera esta suéter, ¿verdad? Y adentro mío tengo una camisa, pero esta camisa se me deshace, ¿verdad? Y se me forma otra nueva suéter, como esta que ando, y otra nueva camisa, pero debajo de la suéter que ya dejé afuera. Entonces simplemente lo que hace el artrópodo es que se quita la suéter y ya tiene otra suéter igual encima, pero más grande, ¿verdad? O sea, más grande, digamos, si era M, ahora es L. Ok, entonces lo que hace es eso. Cuando él sale, ya tiene hasta la exocutícula, hasta esta exocutícula, la epicutícula formada, ¿verdad? Y aquí en este cascarón solo deja la exocutícula. ¿Sí me explico, muchachos? Igual esto es información, pues, que no es tan relevante quizás para este curso, pero sí quiero que les quede claro. ¿Alguna inquietud, alguna Con pregunta hasta permiso, el profe. momento? Ajá. También cuando los artrópodos van a cambiar de piel, digamos, como lo son las arañas, y yo creo que también los cangrejos vuelven a tener el miembro perdido que perdieron por un depredador o para escapar. ¿De verdad? Vamos a Sí, ver, lo que usted me está diciendo es que si yo le arranco la pata a un cangrejo y él muda con la nueva pata. sí, con una nueva extremidad. De verdad, no sé, nunca le hubiera, es más, no se me ha ni ocurrido. Y es que, digamos, Me parece, ajá. yo he visto mucho eso, porque yo una vez agarré un cangrejo y él mismo se quitó la extremidad.
y cuando el pasar del tiempo el mismo cangrejo vuelve con el cambio de piel, vuelve a tener otra nueva tenaza. Vacilón, increíble, no sabía. Siempre Bueno, pensé que se iban a morir de hambre. ni me había pasado por la cabeza y hubiera pensado eso mismo, que si la perdía, ¿verdad? Pero la naturaleza es sorprendente. Pero no, hombre, muy bien, muy buen aporte, muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Siempre, qué bonito, siempre aprendemos cosas nuevas. Sí, qué bien. Ok, entonces vamos a ver algunas características del exoesqueleto. Entonces tenemos que el exoesqueleto brinda protección física y fisiológica. Imagínense este escarabajo, alacrán, ahí caminando por Guanacaste y yo voy corriendo y lo majo, o tal vez alguien que sea una muchacha, no sé, o alguien pequeñito. Bueno, no quiero decir que las muchachas sean pequeñitas, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es alguien que no pese mucho, o que sea pequeñito, un chiquito, no sé, que sea menos pesado que yo. Si yo lo majo, lo mato, obviamente, pero una persona que pese menos, quizás lo maja y el escorpión el alacrán, no se muere, ¿verdad? Porque tiene una coraza, ese exoesqueleto es durísimo. Imagínense que hay unos insectos que se llaman Zopheridae. Zopheridae, Zopheridae, que ustedes los pueden majar. Vean, un adulto así pesado como yo, lo puedo majar y es un escarabajito y no se muere. Vean, hasta le puedo dar con el talón y no se muere, es súper reforzado. Imagínense que para montarlo en un alfiler y todo, hay que hacerlo con un martillo. Es durísimo, es. Entonces, a lo que quería llegar es que Perdón, brinda, perdón. ¿los que decías? Perdón, es que no escuché. Así se escribe, voy a escribirlo ahí para que lo busquen. Vean que es increíble. De hecho, aquí he visto muchos. Yo vivo aquí en Heredia, en la parte alta, y han aparecido tal vez como tres, no muchos, pero Zopherus es el género. Zopherus. Pero vean, ustedes lo pueden majar hasta con el talón, que no nos, bueno, pobrecitos, nunca lo hagan porque ustedes que son muy lindos y después, o sea, después son fuertes, pero tal vez ya le quiebren una patita o algo, entonces mejor. Pero si un día los ven, agárrenlos, son durísimos, no hacen nada. Ok, entonces tenemos, ¿qué les estaba diciendo yo? Ah, bueno, que brinda protección física, o sea que ustedes lo pueden majar y tal vez no lo matan. Y también tenemos protección fisiológica. Por ejemplo, este alacrán puede andar ahí en medio Guanacaste con ese solazo y ¿cómo se dice? Que pierde la humedad, no se deshidrata, ¿verdad? Porque es totalmente impermeable. Entonces, eso fue una gran adaptación del exoesqueleto a, a que los artrópodos pudieran colonizar el ambiente terrestre, ¿verdad? Después, otra ventaja del exoesqueleto es la agilidad en cuanto a inserción de músculos. Pongan atención porque no puedo dejar esto dos veces. Voy a tratar. Imagínense, los insectos los artrópodos, perdón, tienen apodema, se llama. Eso es, imagínense que aquí tenemos una hormiga. Este es el abdomen de la hormiga. Este es el tórax y aquí está la cabeza. ¿Ok? Y aquí vienen las patas. Dibujo solo tres porque en el otro lado tiene tres también. Bueno, tres ahí. 1, 2, 3. Ok, entonces aquí en el tórax, imagínense ustedes, o aquí más bien en el tórax, en el abdomen no. En el tórax tiene apodemas. Apodemas, imagínense que aquí, si yo tuviera que insertar músculos, imagínense, voy a dejar otro tórax aquí. Si yo tuviera que insertar músculos ahí, sería un músculo aquí, fibras musculares, ¿verdad? Vean que en este espacio caben solo esas que dibujé, pero si yo tengo que ese exoesqueleto se invagina, o sea, se mete hacia adentro, ¿verdad? O sea que ese exoesqueleto, en vez de ser así, es así. ¿Ven? Entonces, en esa invaginación cabe más cantidad de músculo.
ahí se insertarían los músculos y más músculos y más músculos y más músculos y más músculos. Y el área que está ocupando es esta nada más. ¿Ven? De aquí a aquí. Es la misma área que ocupa esta, pero caben menos músculos. Por eso es que una hormiga puede levantar no sé cuántas veces su peso, ¿verdad? Porque tiene esos apodemas que lo que hacen es que en vez de ser así, se invagina y ahí crea ya más espacio o más área, más superficie, más bien para insertar músculos. Entonces eso les da muchísima agilidad, muchísima fuerza. Y también otra ventaja del exoesqueleto es que es muy flexible. Entonces vean esta araña, por ejemplo, que en estos codos ella lo puede doblar, es más delgadito. Si fuera rígido, o sea, si fuera muy grueso, sería así con las patas tiesas, ¿verdad? Pero como esto es más delgadito, hace que sea más flexible, que lo pueda doblar y que ese exoesqueleto se pueda flexionar, ¿verdad? Entonces por eso son tan ágiles. Ustedes ven una araña como esta, que es una viuda negra, y son súper ágiles, ¿verdad? Esos son los huevillos de la viuda negra. Ahora como que veo muchos. Ahora veo viudas negras por todo lado. Antes cuando yo era chiquillo, carajillo, no veía ni una. Creo que se han venido expandiendo desde América del Norte, pero ya eso es información que no me acuerdo bien. Pero sí, antes cuando yo era carajillo no habían. Cambio ahora por todo lado. Hasta una ¿Qué, bodega ahí profe? que ¿Qué tengo. no había? Ah, viudas negras. ¿Que no había? Estas. O yo no me Pero yo acuerdo creo que haberlas visto. la viuda marrón, la viuda negra es muy, digamos, no es muy común aquí en Costa Rica. Ajá. Sí, pero al final es una viuda, tiene el mismo relojillo y todo. Sí. Pero sí, tienes razón, es la marrón. Bueno, sí, antes no eran tan comunes. Ok, continuando con el exoesqueleto, algunas desventajas, ya vimos unas ventajas. Las desventajas es que no se expande. Entonces ellos tienen que mudar para tener, digamos, un exoesqueleto más grande. Como les decía, la camisa M y voy engordando y ahora soy L. Así son los insectos, van creciendo y tienen que mudar a un exoesqueleto mucho más grande. Entonces ahí ustedes están viendo, por ejemplo, una chicharra. Vean que, bueno, eso después se los explico. Está dejando la muda ahí, la chicharra, ¿verdad? Preocupa una más grande, una muda, un exoesqueleto más grande. Después consume mucha energía. Ese cambio o esa muda a ese nuevo exoesqueleto les consume muchísima energía, ¿verdad? Entonces eso es una desventaja. Otra es la vulnerabilidad, que esa chicharra tiene que estar ahí un ratito secándose, esperando que el exoesqueleto se seque y se ponga rígido, porque son muy suavecitas, apenas emergen. Entonces las hace vulnerables para los depredadores. Me acuerdo una vez que estaba viendo una libélula salir de emerger, así, una libélula, como eso, son acuáticas. Y estaba ahí, y claro, lindísima, yo viéndola, y ya al rato ya vi todo el proceso. Voló y quedó atrapada en una telaraña. Y no duró, pero ni un metro. Tantos meses bajo el agua, o años incluso. Ok, después tenemos que los exoesqueletos son muy pesados, ¿verdad? Vean que bueno, ahí sale una tarántula mudando. Por ejemplo, las langostas de mar, ¿verdad? Son muy pesadas, claro, son rapidísimas en el agua, pero para el medio en el que viven son muy lentas. Claro, no va a atrapar una rapidísima, pero son lentas realmente para el ambiente de ellas. Por eso son tan acorazadas. O incluso los escarabajos Goliat también son escarabajos muy grandes que si acaso vuelan, ¿verdad? Pero son muy pesados, entonces también los hace vulnerables. En cuanto a segmentos y especializaciones, tenemos diversidad de funciones. El cuerpo de un artrópodo, en especial, aquí sí tengo que decir que, bueno, en los arácnidos y en los crustáceos se da una unión de cabeza y tórax para formar el cefalotórax, pero en los insectos se da la cabeza, el tórax y el abdomen. Cada una de estas partes tiene su función específica. Por ejemplo, la cabeza, voy a cambiar aquí un toquecito. La cabeza es donde están, por ejemplo, las partes bucales, el ojo compuesto, la cabeza, las antenas,
Entonces es para percepción del ambiente, la cabeza, ¿verdad? Percepción del medio. Las patas, aunque aquí parezca, las patas nunca están en el abdomen. Aunque aquí parezca que ahí salen del abdomen, en realidad el tórax es así. Bueno, el tórax incluye las alas, ¿verdad? El tórax hace como así. Incluye las alas, ¿verdad? Eso. Entonces, todo esto sería el tórax. ¿Ok? Todo eso sería el tórax. El resto sería el abdomen. Obviamente incluye las alas, ¿verdad? Entonces también esto. Todo lo que no marque ahí es el abdomen. Entonces el tórax es para el movimiento. Siempre las patas van a estar en el tórax. Siempre las alas van a estar en el tórax. Y la alimentación se da en el abdomen. Entonces el abdomen sirve solo para alimentación. Bueno, sí, alimentación. Después tenemos intercambio gaseoso, o sea, cómo respiran los insectos o los artrópodos, ¿verdad? En general, es que ya hay casos que son un poquito más de insectos, pero, por ejemplo, en los artrópodos acuáticos, como los crustáceos, algunos insectos acuáticos, la respiración ocurre a través de branquias. Es lo mismo que los terrestres, ¿verdad? A través de tráqueas, pero ahorita les explico cómo funciona. Voy a explicarles primero el de los terrestres. Aquí tenemos un grillo, ¿verdad? Y vean que estos huecos que tienen ahí son espiráculos. Son unos huecos que ustedes los pueden ver. Son espiráculos. Entonces, el aire, aquí está el espiráculo, eso es lo que ustedes verían por fuera como un estoma, y entra a través de tubos y tubos y tubos, se llaman tráqueas y traqueolas, hasta que llegan a las células. Vean, son tan delgaditos esos tubos que llegan hasta las células. O sea, llegan hasta las células, esos tubitos. Entonces, el oxígeno entra, ustedes si se acuerdan de la difusión, va de mayor a menor concentración. Entonces, afuera hay mucho oxígeno. Adentro del cuerpo hay poco oxígeno porque el insecto o el artrópodo lo está usando para su metabolismo, hay poco oxígeno. Entonces el oxígeno por difusión va de mayor a menor, entonces tiende a entrar dentro del cuerpo. Y el CO2, como es producto de la respiración celular, ¿verdad? Va a haber mucho CO2 dentro del cuerpo del insecto, del artrópodo. Entonces el CO2, y afuera hay poquito, tiende a salir. Entonces el oxígeno tiende a entrar, el CO2 tiende a salir. Entonces, así es como respiran los insectos, los artrópodos, perdón, digo insectos, pero me confundo, son artrópodos. Entonces, así es como respiran los artrópodos, por difusión, ¿ok? Y esa difusión, ese oxígeno va hasta las células, muchachos, imagínense, qué increíble. Entonces, bueno, ya, ¿verdad? Eso sería. En el caso de los que tienen branquias, en vez del espiráculo está la branquia. O sea, aquí sería un continuo de la branquia. Y la branquia simplemente es un tejido muy, muy delgadito, ¿verdad? Que lo que permite es que el aire entre, el oxígeno entre y el CO2 salga. Eso es la branquia, pero no permite que el agua entre. ¿Ok? Entonces, repasando, hay el intercambio gaseoso en los artrópodos acuáticos, como en los crustáceos, se da a través de branquias y en algunos insectos acuáticos. También tenemos en los terrestres, en los artrópodos terrestres, que respiran por tráqueas, ¿verdad? Por tráqueas, como los insectos y los arácnidos, como este ejemplo que acaban de ver aquí. Vean que aquí salen los espiráculos, sale como el oxígeno entra, como el CO2 rojo sale, ¿verdad? Vean que el oxígeno entra aquí en amarillo y cómo sale en rojo. Y vean aquí, es el sistema traqueal de un insecto que lo abrieron desde el dorso. O sea, le abrieron el dorso, lo abrieron así, ¿verdad? Y quedó expuesto todo lo que son tráqueas. Ahora, también las arañas respiran por tráqueas, o los arácnidos, perdón, respiran por tráqueas, pero también respiran por pulmones en libro. Entonces, básicamente, es como que ustedes agarren, ¿verdad? El pulmón en libro sería algo como así. Entonces, cada una de estas páginas sería una lámina
en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces aquí tiene una, pero para que haya bastante superficie. Entonces el oxígeno entra y en cada una de las páginas está realizando intercambio gaseoso. Por eso se llaman pulmones en libro. Con respecto a la circulación, tenemos que los artrópodos, ¿verdad? El modelo general sería que tienen un corazón dorsal. Entonces, ese corazón dorsal tiene aquí unos ostiolos en donde es un sistema abierto, ¿verdad? No es como el de nosotros que tiene venas, que tiene arterias. No, simplemente aquí es o sea, es un solo corazón dorsal, así como lo ven, y una aorta. Entonces, ese corazón dorsal bombea hacia adelante, o sea, la sangre ingresa por esos ostiolos, por esos poros, la sangre ingresa y es bombeada hacia adelante. Y aquí sale. Y otra vez, de esta sangre que va saliendo va empujando la que está aquí y esta sangre va de nuevo a ingresar. Entonces, si ustedes lo ven, es un sistema abierto porque aquí está abierto y aquí también, ¿verdad? No está cerrado como en nuestro caso. Interesante. Vean que el sistema circulatorio es independiente del sistema respiratorio. En nuestro caso, la sangre lleva el oxígeno. En el caso de ellos, no. La sangre lleva los nutrientes, pero no el oxígeno. El oxígeno llega a través de las tráqueas. ¿Ok? Con respecto al sistema sensorial, bueno, tenemos que muchos tienen ojos compuestos. Esto sería un ojo compuesto, ¿verdad? Vean que cada ojo compuesto está compuesto, valga la redundancia, de muchísimos omatidios. Omatidios se llama. Es cada uno de esos lentes en pequeñito, ¿verdad? Cada uno, hay un montón de lentes ahí dentro de cada ojo. Eso sirve porque, digamos, la mosca está parada y la mosca no es como que dice, ah, veo las imágenes como la vemos nosotros. No, simplemente son ojos adaptados al movimiento. Por ejemplo, si hay una mosca ahí parada y yo voy a mover mi mano, en algún punto voy a hacer sombra en algún ojito de estos. Entonces ella apenas siente una sombra en un ojo de esos, sale en carrera, ¿verdad? Entonces son ojos que lo que están detectando, ven imágenes más o menos. No podríamos muy bien, bueno, sí hay simuladores, pero eh, más o menos son ojos adaptados a movimiento. O sea, cuando hay una interrupción en lo que ella ya está viendo, se va. Por eso es que ustedes a veces, si ven una mosca parada y se mueven muy lentamente, casi que la pueden tocar, ¿verdad? Y es por eso, porque no va detectando un cambio tan rápido, pero muevan la mano rápido, se va en carrera, ¿verdad? Después, tienen el sistema sensorial, ojos compuestos, también vamos a ver qué dice táctil. ¿Qué será esto táctil? Bueno, podrían ser estas setas. Ellos tienen setas por todo lado. Ven, está cubierto como de esos pelillos por todo lado. Entonces, cada una de estas es una seta. Hay setas que son huecas. Entonces, esas setas son huecas y van a detectar, aquí va a haber una neurona que llega y va a detectar ciertas sustancias químicas en el aire que les permite, como que no se olfatear. ¿Verdad? Como una mosca que llega a la carne podrida. Bueno, porque tiene setas o pelitos de sus huecos que detectan a través de una neurona olores. También hay otras que, digamos, si está la mosca ahí y yo le muevo un pelo, ella va a saber que le estoy moviendo un pelo, ¿verdad? Porque tiene otras neuronas asociadas. O, por ejemplo, una cucaracha. Ustedes ven una cucaracha ahí subiendo una pared y agarran una escoba y en el momento que agarran la escoba y ya la cucaracha sabe que le van a dar un escobazo. Pero es por eso, porque tiene pelitos. Entonces, ustedes, la cucaracha está aquí y ustedes agarran la escoba y en lo que ustedes hacen que le van a pegar, ya la cucaracha salió en carrera, porque ustedes lo que están haciendo es moviendo el aire entre la cucaracha, mueven el aire, con solo mover la escoba, están comprimiendo el aire entre la escoba y la cucaracha. Entonces, esa compresión de aire va a hacer que le mueva los pelos o estas setas a la cucaracha. Entonces, ni siquiera han movido la escoba cuando ya se dio cuenta que le van a pegar. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Es por eso esas setas. Después tenemos
Químico, bueno, ya cerebro, bueno, sí, cerebro es unos ganglios fusionados, ¿verdad? Que también van habiendo ganglios en cada uno de los segmentos posteriores que ayudan a manejar cada uno de los segmentos, ¿verdad? Aquí están fusionados porque aquí hay una concentración de segmentos, si se puede decir así. O sea, habrían antenas, habrían ojos, habrían de sentidos también. Digo de segmentos porque al final hubo una pragmatización en donde todos los segmentos se fueron fusionando y la cabeza está formada por muchísimos segmentos, aunque solo parezca uno, ¿verdad? Pero bueno, eso no importa tanto. Después tenemos ya los insectos, ¿verdad? Vamos a ir a ver cada uno de ellos. Tenemos los insectos, que los insectos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que artrópodos tiene casi 1 millón de especies? Bueno, insectos tiene casi 850.000. O sea, el resto de artrópodos rondan los 150.000 especies. Entonces, los insectos son muchísimo más exitosos que los demás. Entonces, triplican el total de especies conocidas, ¿verdad? De otras especies en general, incluyendo hasta plantas. Vean aquí, se los puse hasta en negrita. Los insectos se caracterizan por tener un par de antenas que están aquí. Esta de acá. Un par de antenas, una al otro lado. 3 pares de patas. Aquí están las 3 pares de patas. Pueden volar. Aquí están las alas. Ahora, tal vez ustedes dicen, una pulga no puede volar. Sí, no puede. Pero los ancestros podían, ¿verdad? Han perdido las alas de manera secundaria. Ahora, también, bueno, entre parte del vuelo, o sea, por eso es que han sido tan exitosos, porque el vuelo les sirve para escapar de un depredador, ¿verdad? ¿Cuántas veces le queremos matar a una cucaracha y esa empieza a volar y más bien salimos en carrera? Bueno, pero no la matamos. Ya ella cumplió el objetivo, salió volando y nos espantó y ya no la matamos. Entonces ya ahora va a seguir reproduciéndose, ¿verdad? Con solo que voló, ya puede irse a otro lado y ya no la alcanzamos para matarla. También pueden alcanzar alimento. Ustedes dejan, bueno, trepan también las cucarachas estas, pero digamos, una mariposa puede volar y ir a comer flores, néctar de las flores, ¿verdad? Entonces pueden encontrar nuevas fuentes de alimento gracias a que se pueden desplazar. Si no encuentran alimento aquí, pueden desplazar, volar, dejarse llevar por el viento o no sé, y llegar a otra flor por allá bien lejano. Con respecto a la metamorfosis, meta significa final, morfo significa forma, entonces sería la forma final que van a obtener. Entonces, tenemos la metamorfosis completa. La metamorfosis completa, que también se llama holometábola, holo completo y ¿cómo es? Metábolo. Es como de cambio. Pero bueno, no importa. Entonces, tenemos la metamorfosis, hay completa e incompleta. La completa son, por ejemplo, las que tienen una larva que parece un gusano, por eso les puse vermiforme, como la larva de la pulga, la larva de la mariposa, la larva de escarabajo, la larva de las abejas, ¿verdad? Esa realiza metamorfosis completa y la larva parece un gusano, ¿ok? Después, la pupa, por ahí sale la pupa aquí, es cuando es de un capullo. Todos conocemos un capullo mariposa. Entonces, esta sería la pupa. De la pupa se da un cambio radical y aparece un adulto que es muy diferente a la larva. Son muy diferentes. Ustedes comparan una oruga con una mariposa y son extremadamente diferentes. De hecho, ni siquiera compiten entre ellas, porque la larva se alimenta por lo general de hojas o algunas otras cosas, pero el adulto se alimenta de flores, por ejemplo, del néctar. Entonces no hay una competencia entre la larva y el adulto, ¿verdad? Y después tenemos la metamorfosis incompleta, que la metamorfosis incompleta implica un cambio gradual. Por ejemplo, este chinche, son chinches pero no cucarachas, son chinches hemípteros. Este chinche se parece a este. Luego este
muda y se parece a este, luego a este, luego a este y hasta que al final ya este sería el último. Entonces, la diferencia entre este estadio y este otro es que el final, el último estadio, va a tener órganos reproductivos y va a tener alas voladoras, ¿verdad? Aquí lo que hay son como un parchecillo ahí, no tiene las alas completas, pero en este sí. Era este un macho y una hembra, sí parece, porque son 5 estadios, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Me parece que esos dos son los dos adultos. Pero bueno, lo que quiero decirles es que el último estadio es el que va a tener alas y va a tener genitales. O sea, tal vez este apenas muda, la última dice, ah, mira, soy hembra. Ah, mira, soy macho. Entonces, hasta ese momento se dan cuenta. ¿Ok? Y ahí tenemos a los saltamontes, a los grillos, a las cucarachas, a los chinches estos, ¿verdad? Que son los que huelen, ustedes los tocan y huelen raro. A mí me gusta como huelen, la verdad, pero, pero hay gente que no. Pero no La estos chinches, orina. estos son cucarachas. No, no es orina, es una defensa química que echan debajo de las patillas que tienen. Es solo para que huela, no es otra cosa. Ok, y después aquí tenemos, bueno, el ciclo de vida de una cucaracha, las ojotecas, o significa huevos, teca significa como donde se guarda, ¿verdad? Entonces, como biblioteca, ¿verdad? Donde se guardan los libros. O esporoteca, donde se guardan las esporas o así. Bueno, entonces tenemos ahí donde salen todos los instares o las ninfas. Y ya, eso sería, ¿verdad? Esta sería una metamorfosis incompleta. Esta sería metamorfosis completa, ¿verdad? Que tenemos los huevos, tenemos el primer instar, segundo instar y así va, hasta que hace una pupa y se forma el escarabajo, ¿verdad? Esos que ustedes ven que les dicen jogotos o jobotos, o hay un montón de nombres, pero todo rima como con jogoto, son estos, ¿verdad? Son larvas de escarabajo. Después tenemos el ciclo de vida de la pulga, solo para que lo conozcan. Para muchos es desconocido. Entonces, ve, aquí tenemos los huevitos, aquí tenemos la larva, aquí tenemos la pupa y aquí ya está la pulga. El de las abejas, bueno, el de la pulga sería completa, ¿verdad? Esta sería completa también. Vean que tenemos el huevito, tenemos la larva, tenemos la pupa y tenemos la abeja. Tenemos aquí un saltamontitos, uno más grande, pero igualito, pero más grande, en versión más grande, así va, hasta que vean que aquí va creando parches alares, pero no están desarrollados. Aquí ya están totalmente desarrollados y ya tiene genitales. Entonces, esto sería un ciclo de vida incompleto. Después vienen lo que son los arácnidos. Dentro de los arácnidos, que es otro grupo de los artrópodos, tenemos las garrapatas, arañas, escorpiones, ácaros. Esto es una garrapata. Esto es una arañita saltícide, que han visto, brinca ahí, como que uno la puede tener en la mano y va brincando. Muy lindas. Vean que se los puse en negrita también, las características de los arácnidos. Entonces tienen 8 patas, ¿verdad? 8 patas, 8 ojos simples, son carnívoras, tienen una dieta líquida, bueno, sí, una dieta líquida. Lo que hacen es que tienen unos quelíceros, unos colmillos ahí que inyectan el veneno, pero no es veneno. El veneno sirve solo para matar. Lo que inyectan es, por eso lo dije mal y me corregí, lo que inyectan es, ¿cómo se llama esto? Enzimas digestivas. Enzimas digestivas que lo que hacen es digerir a la presa externamente. Es como que yo tuviera colmillos y le inyecto, no sé, a un conejo, mis enzimas digestivas del estómago, lo digiero por dentro, ¿verdad? Y luego lo succiono, ¿verdad? A través de una pajilla, de los mismos colmillos, ¿verdad? Entonces me lo sugiero, lo absorbo ahí con una pajilla. Eso es lo que hacen las arañas.
Ahora respiran por pulmones y tráqueas, esto ya lo vimos. Pelos sensoriales por todo el cuerpo, eso ya lo vimos. Como vimos ahí una tarántula mudando llena de pelos, esta está llena de pelitos o setas. Hay arácnidos cazadores como esta arañita que pertenece a la familia Saltícide, ¿verdad? Porque anda saltando, no por eso se llama así, pero se llama así Saltícide. Son cazadoras, no ponen tela, o sea, no hacen una tela como esta de aquí arriba, sino que ellas lo que van dejando es una telita, van brincando, pero van dejando una línea como de seguridad y si se caen, quedan ahí colgando, ¿verdad? Después tenemos lo que son los miriápodos. Miri significa muchos y podos significa patas. Entonces son animales con muchas patas, los miriápodos. Y respiran por medio de tráqueas, ya vimos cómo funcionan. Tienen ojos simples, no son compuestos. Y su visión es muy pobre porque viven bajo la hojarasca, bajo las piedras. Entonces no ocupan ver mucho, digamos. O sea, no es un sentido que les sea útil en el medio en donde viven. Tienen muchas extremidades, ¿sí? Viven en la hojarasca, suelo, bajo troncos, ya lo dije. Después tenemos lo que son 100 pies. Los 100 pies, a pesar de que son 100 pies, en promedio tienen como 70 patas. Son carnívoros y pican, como este de aquí. Pero no por eso hay que matarlos, ¿verdad? O sea, no lo sacan ahí con una palita y lo echan por ahí. ¿Verdad? Tienen unas patas modificadas aquí al frente. El primer par de patas está modificada como colmillos venenosos, digamos. Se llaman, ¿cómo es que se llaman? Quilópodos. Entonces, los quilópodos son esas patas modificadas venenosas. Y vean que en la parte de atrás tiene, se llama el último par de patas, bastante original el nombre, último par de patas, que lo que hace es que funciona como unas antenas. Entonces, cuando él está metido en una piedra, un extremo de él tiene las antenas y los quilópodos y todo, pero en la parte de atrás, como es tan largo, tiene ese último par de patas modificado como antenas para saber si alguien viene por detrás. Después tenemos los 1000 pies. Ah, bueno, y los 100 pies tienen solo un par de patas por segmento. Si se fijan bien, van a ver que tiene solo un par de patas por segmento. Un par de patas por segmento. Por eso se llaman 100 pies. Y después tenemos aquí el 1000 pies, que tiene dos segmentos de pares de patas. Digo, dos pares de patas por segmento. Dos pares de patas por segmento, el 1000 pies. Aunque tiene de 100 a 300. Son herbívoros, mientras que los otros son carnívoros. Y este se protege porque aquí tiene unos poritos a los lados del cuerpo, unos poros que se llaman osóporos. Ajá. Que liberan una sustancia química que repele. Yo nunca los he olido, la verdad. Y los he agarrado y todo, pero nunca me han olido. Supuestamente es para defenderse. ¿Sí? Dicen que siempre llegan tarde porque duran mucho poniéndose los zapatos. ¿Sí? Entonces estos los 1000 pies son los que se enrollan, ¿verdad? En cambio los 100 pies son los que son más activos. Después tenemos los crustáceos. Los crustáceos, aquí incluimos a los cangrejos, a las langostas, a los langostinos, ¿verdad? Estos serían langostinos o camarones. Esto sería el krill, lo que comen, digamos, las ballenas o que está en la base de la cadena alimenticia. Aquí tenemos un cangrejo. Aquí tenemos una mantis, ¿cómo se llama este? Langosta Camarón mantis, camarón mantis, ajá. Y aquí tenemos percebes o cirripedios, ¿verdad? Que estos son altamente modificados, muy modificados, pero son crustáceos. Entonces, los crustáceos tienen ojos compuestos. Muchísimas gracias. Tienen ojos compuestos, ¿verdad? Ya vimos cómo son, más o menos. Son acuáticos. Tienen dos pares de... Hay uno terrestre, no sé si ustedes conocen a las cochinillas de la humedad, que son como unas... que se hacen una bolita, que viven ahí como debajo de las pilas o lugares húmedos. Se hacen como una bolita, esos son crustáceos terrestres. Son como los únicos, ¿verdad? O hay muy pocos. Entonces, la mayoría, o la gran mayoría, casi que todos son acuáticos. Tienen dos pares de antenas. ¿Se acuerdan que insectos tienen solo una?
Tamaño variable, cantidad y forma de patas variable, ¿verdad? Hay unas patas hechas para nadar, otras para golpear como otras para capturar, otras para filtrar. Hay una gran cantidad de forma y de patas. Sí, hay una gran variabilidad en cantidad y forma de patas. Y respiran por branquias. Y eso sería, vean, hay un Kahoot que tengo ahorita. Entonces es unas 10 preguntitas si quieren quedarse. Y luego vemos. Voy a terminar de grabar. Digo, perdón, voy a terminar de compartir. Casi me salgo. Ok, un segundito. Ok, entonces voy a pasar el Kahoot. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna observación, comentario, lo que quieran? Todo súper bien, muchas gracias por la clase. Ok, entonces no se me vayan. Voy a tener la grabación.